¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Alas de Papel. Estamos, como siempre, Jesús Yáñez Orozco y su servidor Juan Manuel Damián, miembros del comité lector del Salón del Periodista Deportivo. ¿Qué tal, Jesús? Adelante. Gracias, Damián. Gracias. Nos vamos con el tema de hoy. Ana Guevara vino a poner desorden al caos del deporte nacional. Es el tema de estas Alas de Papel, recordándoles en este espacio no solo hacemos periodismo deportivo, también hacemos deporte el periodismo. Y bueno, recordemos que cuando era atleta Ana Guevara, por allá de la década de los 90, principios del 2000, la actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sufrió los avatares de ser atleta de alto rendimiento por culpa de los llamados hombres de pantalón largo. Ahora no solo son hombres, ya hay mujeres que dirigen el deporte, gratamente dirigen el deporte nacional. Una de ellas, la misma señora Guevara y también Marijose Alcalá, ella es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, la primera mujer en la historia de casi 100 años del Comité Olímpico Mexicano que una mujer está al frente del deporte olímpico. Y bueno, ella, la señora Guevara, prometió que de llegar a dirigir el deporte federal, los atletas no padecerían el viacrucis que sufrió ella, ¿no? Sin embargo, en vez de dar un giro de 180 grados en beneficio del deporte nacional, Ana Guevara giró 360 grados y peor. Por eso el título de este programa de Alas de Papel, el desorden al caos del deporte oficial. Y también tocamos como corolario la goleada de Estados Unidos a lo que yo en lo personal llamo super ratoncitos verdes. Hay gente a la que le incomoda, pero bueno, es lo que me ha enseñado la historia y la verdad que no debe extrañar esta derrota de 3-0. Y bueno, hoy tenemos como invitados a Katia López y Rubén Tatemura. Ojalá se puedan sumar a esta emisión. Importa tener voces variadas para darle más, enriquecer más este espacio. Este espacio es en aras de brindar un aspecto, no mejor ni peor, un escenario alternativo en aras de forjar una opinión pública lo menos subjetiva posible. Yo estoy convencido, lo he comentado con Damián, que lo único objetivo del periodismo es la subjetividad, pasa por emociones, pasa por un tamiz mental del reportero y también por los intereses empresariales de los medios de comunicación. En este caso, nosotros desde este espacio no tenemos ningún interés más que aportar lo que la vida nos ha enseñado. Entre Damián y yo hacemos casi 100 años de oficio periodístico y pues eso está proponiéndose a los amigos que amablemente nos acompañan. Damián trae un poquito de problemas de salud, estará participando en algunas ocasiones, pero sí es importante, si quieres, Juan Manuel, darnos tu punto de vista sobre esta historia de Ana Guevara, que es sumamente triste, digo, más allá de los desatinos de la señora. A mí como reportero y como ciudadano, pues me entristece profundamente la condición en que está el deporte oficial, ¿no? Fíjate que para comenzar, la historia de Ana debe iniciar como uno de los grandes representantes del atletismo mexicano de todos los tiempos. Es impresionante lo que hizo Ana Gabriela, lo que consiguió, los tiempos que obtuvo, el subcampeonato, en fin, lo que hizo Ana Gabriela es impresionante. A todos los problemas que se enfrentó ella como atleta, la verdad es que pues los está replicando ahora como directiva del deporte. Y tristemente esto se viene reflejando como siempre. Esto no es una generación espontánea. Se viene gestando desde tiempo atrás. Cuando estuvo en el Senado de la República, pues su participación como representante de la Comisión de Deportes pues fue gris. No pasó absolutamente nada.
Incluso recuerdo que en algunas ocasiones la invitamos para que participara con nosotros en los eventos del comité lector del Salón del Periodista Deportivo, que nos acompañara. Y estuvo presente en la ceremonia de la segunda generación, cuando ingresó la segunda generación, porque la encontramos en un pasillo del Senado de la República y prácticamente la invitamos. Pero llegó pues completamente ajena, ni siquiera pidió datos de qué se trataba, a qué evento iba a acudir, como para pues saber qué decir, ¿verdad? Como sucede con cualquier persona que es invitada a un evento y que antes de llegar pues pide los datos suficientes para tener elementos de qué hablar y a qué referirse y saber de qué se trata y qué era el salón y en qué consistía y de qué se trataba. En fin, no pasa nada con Ana, no pasa nada y además viene como a castigar, como si hubiera sido ahora ella la dueña de la espada de Damocles, para dejarla caer sobre los deportistas. Yo entiendo que si hay alguna deuda pendiente con la CONADE, sería de parte de la Federación de Natación. Es decir, el dinero no se le entrega personalmente a los atletas para que vayan a su competencia, que ellos compren su boleto de avión, que ellos paguen su hospedaje, que le paguen a su entrenador. Hasta donde yo entiendo, eso no se lleva así. Es decir, se entrega un paquete económico y se reparte o se etiqueta en diferentes acciones. Y eso es lo que está pasando. Perdón, por esa razón es que creo que afectando directamente a los atletas, pues está moviéndose un dedo, porque los atletas, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a comprobar de gasto si ellos no hicieron el gasto? Los atletas, ¿cómo van a decir si se utilizó correcta o incorrectamente el dinero si ellos no tuvieron acceso a esa cantidad? El lío es con las federaciones, pero a los que pasa a perjudicar directamente es a los atletas, ¿cómo ves? Sí, es que esto es lo grave, Damián. Y eso esa figura que tú señalas, darles directamente el dinero a los atletas, es un sinsentido, porque los atletas históricamente pues tienen toda la infraestructura administrativa para que se les consiga hoteles, boletos de avión, transporte donde van a estar compitiendo, alimentación, que bueno, eso por lo general son los comités organizadores, pero hay un área administrativa o había una área administrativa que se hacía cargo. O sea, imagínate el desgaste para un atleta, además de estar preparado psicológicamente para la competencia del alto rendimiento, tener que distraerse en cosas que no le competen es un absoluto sinsentido. Y quiero profundizar más en el tema esto es una adjudicación directa a raíz de que desaparece el FODEPAR. En 2021, el Fondo de Apoyo a Atletas de Alto Rendimiento, que fue uno de los 109 fideicomisos que desapareció el presidente López Obrador, los atletas se vieron en la necesidad de hacer ellos toda su tramitología administrativa. Entonces, esta adjudicación directa, que ha sido una de las características del gobierno del presidente López Obrador en todos los ámbitos de la vida nacional, el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, hay construcciones federales en municipios, ha sido por adjudicación directa y es un verdadero desgarriate, Damián. Las obras están pésimamente construidas, hay mucha corrupción en esta historia. Estaba yo viendo un reportaje interesantísimo de Latinus que conduce Carlos Loret de Mola, y es algo que parecido que ocurre en el deporte. O sea, es un equívoco del tamaño del mundo hacer esto, pero no más allá, Damián. La señora Guevara, por capricho, les quitó las becas a las chicas de nado artístico desde finales del año pasado, principios de este. Ellas fueron campeonas mundiales
hace por ahí poquito más de un mes en Egipto, ganaron 4 medallas, 3 de oro y una de bronce, y a mí en particular lo que me llama la atención es cómo la señora Guevara en particular se va contra las chicas más exitosas. Está el caso de las nadadoras, está el caso de Paola Longoria. O sea, en particular con la mujer, hay algo en la parte psicológica, más allá de lo que haga o no la señora Guevara. A mí en lo particular, eso sí me llama profundamente la atención. Como si hubiera mucha envidia. A lo mejor estoy hablando en un término muy burdo, Damián, pero subyace mucha envidia y mucho resentimiento y rencor de parte de Ana. ¿Está apagado tu micro? Sigue apagado, Damián. Sigue apagado. Ya. Listo. Ok. Ya. Es para evitar que haya una retroalimentación. Por eso lo apago. Okay. Pero yo quiero pensar que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son las becas, que ahí sí se entrega directamente al atleta y que hasta donde yo tengo entendido uno tiene la obligación de comprobar todos los gastos en los que incurre con ese dinero. Es una dieta que se le otorga para que pueda dedicarse a su deporte sin la necesidad de distraerse buscando algún sustento económico. Eso es una parte. Y eso se suspendió directamente a raíz de que no se entregaron las cuentas correctamente de eventos en los que participó el equipo de natación artística, pero que ellas no tienen absolutamente nada que ver. Tenían que haber, si les dieron, estoy hablando en un supuesto, si les dieron $1 millón, supongo que tendrían que haber demostrado en qué gastaron $1 millón, pero las autoridades, los directivos de natación, no los atletas. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Los que finalmente tendrían que responder son los directivos, y ve nada más cómo está la Federación de Natación. No, hombre. Imagínate cómo está, ¿no? Sí, hace poco tuvo bueno, no hace poco, hace unos años tuvo que cancelar el campeonato mundial en Jalisco, porque a la mera hora no tuvo dinero suficiente para poderlo celebrar y se les acusó de, de ineptitud y que iban a pagar las consecuencias. Y a raíz de eso viene una serie de problemas en la federación que terminan con el caos que ahorita se está llevando a cabo. Están demandados los principales directivos. Todorov, que es al que está apoyando a Ana Gabriela Guevara, está acusado de fraude y peculado, y es un verdadero relajo, ¿no? Y no hay, incluso en ese inter, el propio Rommel Pacheco tuvo que participar en una competencia sin la posibilidad de llevar su bandera, porque estaba suspendida la Federación Mexicana de Natación, y Rommel Pacheco participó como independiente. Pero vamos, a eso me refiero. El problema no es con las becas. En las becas se las suspendió a raíz de que no le pagaron o que no comprobaron el dinero que habían recibido las federaciones. En el mismo caso está la Federación de Fútbol Americano Femenil, que tuvieron que hacer un paro completo allá fuera de la CODEME, un paro completo de la circulación para que les hicieran caso. Y en el momento que pudieron viajar para presentarse en su evento, hicieron un trabajo extraordinario y que pudo haber culminado con la obtención de algo mucho más grande, pero llegaron cuando menos 10 días tarde a la competencia. Ahora pasa lo mismo con las de nado sincronizado. Las tiene que apoyar la Fundación Telmex, hacen un trabajo espléndido, y es ahora sí cuando todo el mundo voltea, porque eso también hay que señalarlo. De cuando acá leemos todos los días noticias de lo que sucede a las nadadoras de nado artístico. Jamás, nunca le damos la importancia
que realmente tienen la mayoría de los deportes en los que se puede desenvolver con una muy buena participación a nivel internacional. Y eso es terrible, pero estamos solamente abocados a lo que pasa, uno, en el fútbol, dos, en el béisbol y en el básquetbol. Y los demás deportes prácticamente no existen. Sí, algo que yo he aprendido en la vida, Damián, en todos estos años, es tratar de hacer visible lo invisible. Lastimosamente, lo invisible no importa, invisible entre comillas, esto que tú, abonando a lo que tú señalas, no importa para los grandes medios de comunicación, salvo cuando hay mucho chisme de por medio. Y en este escenario, la señora Guevara en buena medida acaba convertida en chisme. Lo que hicieron las chicas de haber vendido sus uniformes para generarse los recursos para poder ir a Egipto, esto provocó mucho enojo en Ana Guevara. Cuando ellas regresan de Egipto, campeonas mundiales, en lugar de felicitarlas a Ana Guevara, se les fue a la yugular, dijo que podían vender calzones, topperware y Avon para allegarse recursos, y además ella dijo que tenían un adeudo de 40 millones de pesos. Me parece que es un error mayúsculo. Bueno, es una característica de la señora Guevara cometer tantos insentidos, pero sí, la comprobación de gastos, finalmente es de la federación, no es de los atletas. La federación tiene que estar supervisando la infraestructura para que los atletas se aboquen a su objetivo, que es competir. Entonces, sí es gravísimo lo que ocurre, es muy delicado. Si antes, a lo largo de casi 100 años, Damián, el deporte mexicano estaba agarrado de alfileres, ahora es una hoja al viento. El deporte mexicano, valga la figura, es una hoja al viento. No sabemos para dónde vamos, no sabemos a dónde quiere llevar el deporte oficial la señora Guevara. Insisto, es sumamente delicado. Y nada más para poner en contexto, sí, aquí hay un diferendo con la señora Guevara. World Athletics, que es la Federación Internacional de Natación, que es a la que está afiliada a la Federación Mexicana, ella inhabilitó precisamente lo que tú señalas a Tudorov por esta malversación de dinero. Son 150 millones de pesos, no es cualquier bicoca. Y que Ana Guevara le haya dado un espaldarazo o le dé un espaldarazo permanente a este hombre, pues es reflejo de una profunda, una profunda corrupción. Aquí anda bailando muchísima lana. Y si el discurso del presidente es no robar, no mentir y no traicionar, pues lo único que ha hecho la cuarta transformación ha sido eso precisamente. Y el presidente... Y no solo Adelante. eso. Sí, no solo eso. Te voy a decir una cosa. En los últimos años, el deporte mexicano está representado básicamente por mujeres. Son las mujeres las que han dado la cara para poner en alto a México en las competencias en las que han participado. No, eso es más que evidente. Y lo que sucede es que son mucho más dedicadas, lo que sucede es que están mucho más comprometidas. Digo, pues a ver quién va a alcanzar en logros a Rosario Espinosa en Taekwondo, a ver quién alcanza a Paola Longoria en su deporte, a Paola Espinosa en su deporte. Y curiosamente estoy mencionando a todas las personas con las que Ana Guevara ha tenido algún inconveniente. ¿Qué pasa con Paola Longoria? Oye, lo que ha hecho esta niña para el deporte en México es inalcanzable, y que se tenga que estar peleando por 500, por 12 millones de pesos por carambolas. Eso no es normal, no es concebible, porque la niña sigue ganando y sigue ganando y sigue ganando. ¿Qué es lo que sucede con Paola Espinosa? Finalmente dijo, ya y muere, yo ya me voy, ¿no? ¿Qué pasa con los otros clavadistas? Oye, dos se encargan de ir a una competencia para obtener un lugar
para presentarse en los Juegos Olímpicos, y cuando regresan les dicen que creen. La obtención del lugar no era personal, era por equipos, así que a los que vamos a mandar es a estos dos. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Cuáles son las bases? Si no tienes orden en la misma federación, las cosas se van deteriorando poco a poquito, hasta llegar al caos en el que estamos inmersos. ¿Qué sucede en la CONADE? Y nosotros tenemos un ejemplo clarísimo. Originalmente el salón deportivo, el salón del periodista deportivo, recayó en la Comisión Nacional del Deporte. Estábamos avalados por Jesús Mena y se originó un salón en la entrada del auditorio de la CONADE, en las instalaciones aquí en el sur de la ciudad. Cuando se va Jesús Mena, resulta que la persona que llega, carambolas, no podíamos ni entrar al salón si nosotros queríamos presentarnos para ver cómo estaba, para ver quién lo había visitado, para saber, no, había retenes desde insurgentes, después otro antes de llegar al edificio, uno dentro del edificio, y la verdad, ir a visitar el salón fue completamente imposible. ¿Qué sucedió? Tuvimos que cambiar la sede y llevarnos el salón a la Confederación Deportiva Mexicana, hasta donde ahora permanece, en una sala muy bien presentada, que está justo a la entrada del auditorio oficial de la CODEME. Pero el relajo en la CONADE se maneja de esa misma manera. En una de las vueltas que me di a la CONADE para saber qué iba a pasar con el salón, encontré a Alexa Moreno, la gimnasta, que venía de una crítica terrible, terrible. Y en el tiempo que estuvimos esperando, porque nos dejaron esperando, pues yo creo que como 2 horas y media, antes de que alguien nos atendiera, estuvimos platicando largo y tendido, y me sorprendió la voluntad, la fuerza y la determinación de esta chica para salir adelante. Y ahí están los resultados. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, lo menos que me decía es que en este país no existe un solo gimnasio que esté adecuado para poder competir correctamente en la disciplina que ella practica. No hay uno solo. Y si vas y le preguntas al patinador, este hombre que estuvo en patinaje artístico sobre hielo, vamos, ¿en qué pista puede entrenar? ¿En qué pista puede prepararse para poder hacer un buen papel? De ahí partimos, Jesús. No tenemos ni siquiera la infraestructura. Cuando vinieron los Juegos Olímpicos, ¿qué pasó con la alberca olímpica? Oye, es un lugar maravilloso que terminó siendo escuelita para que niños aprendieran a nadar. En eso acabó la alberca olímpica. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué pasó con el velódromo? Hasta las maderas se llevaron, que eran impresionantes toda la madera que tenía el velódromo, hasta la madera se llevaron y ya no encontraron absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando con el deporte. Hay un descontrol y un caos absoluto, pero a nivel directivo, que tristemente se refleja a nivel deportivo. Sí, por eso la sugerencia, el título de este espacio, de este programa, como la señora Guevara vino a poner desorden al caos. Históricamente el deporte era un caos, pero vamos, como quiera que sea funcionaba, o como quiera que fuera funcionaba, Damián, amigos de Alas de Papel, y esto que tú señalas, sí tiene que ver, más allá de las federaciones más focalizadas que se han puesto sobre el microscopio, históricamente las federaciones son una cueva de Alibaba, Damián, por lo que a mí en mayor o menor grado. Por eso ha habido órdenes de aprehensión contra presidentes de federaciones, el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano. Hay un personaje impresentable que es el presidente de la Federación Mexicana de Box,
amateur, que es Ricardo Contreras. Él tiene más de 30 años en el cargo, es un sinsentido. Y lo que señalabas, para abonar cómo hay esta indolencia y esta, en buena medida, una corrupción rampante históricamente en el deporte nacional. Cuando previo a la competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio, Alexa Moreno, esta gimnasta que fue denostada por su físico, fue criticada y le hicieron, fue producto de sorna en redes sociales, insisto, por su físico. Ella tuvo que invertir los poco más de 700,000 pesos que ganó del Premio Nacional del Deporte para crear su propio gimnasio. O sea, en México no hay un gimnasio olímpico, Damián. De ese tamaño, así se maneja el deporte mexicano. Y muchos de los logros que se han obtenido a lo largo de la historia es producto del esfuerzo personal, de la familia, de los apoyos, de los papás. No necesariamente es del deporte. Y ahora, corregido y aumentado en la actual administración en aras de lo que el presidente llama pobreza franciscana. Pero más allá de eso, Damián, México no es nada más medallas olímpicas, centroamericanas o panamericanas o en Juegos Mundiales. Hay que activar al mexicano. O sea, México es un pueblo enfermo, ya lo hemos hablado en otro momento. México sigue siendo el campeón mundial en obesidad y sobrepeso adulta e infantil. Ahí hay que atacar también. Va más allá de la parte deportiva. Estos chicos son un ejemplo para invitar a la sociedad a que se active, y eso no lo hace el gobierno. No hay una estrategia para atacar esta pandemia de obesidad y sobrepeso. Yo te comento una cosa. Tenemos un muy buen amigo nuestro que se llama Geoffrey Recoder, que no solamente es un estudioso del deporte, de las prácticas del deporte, sino que además, como funcionario, ha estado al frente de cuando menos 2 o 3 alcaldías como coordinador de acciones deportivas. En la alcaldía donde se instala Geoffrey Recoder, la activación de eventos deportivos para toda la población juvenil, adulta, adulto mayor de su alcaldía es constante, es permanente, pero no sucede en todas las alcaldías. Tú dime, por ejemplo, ¿en qué lugar conoces? Ahora que Geoffrey estuvo ahí en la alberca olímpica, había actividades todos los días, todos los días. Ahorita está vacío. Ahorita está vacío, porque había hasta canchas de tenis allá atrás y todo lo estaba ocupando yo. Por todos lados había activaciones deportivas. Y no existe, no hay un programa que a nivel alcaldía que se pueda replicar. No hay. Vamos, no existe ni en las escuelas. Que debería ser obligatorio, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que tocas el tema de Manuel Geoffrey Recoder. Recoder es un especialista en temas, quizá es el mexicano que conoce más de deporte, tiene, si mal no recuerdo, un doctorado en temas de derecho y deporte. Es un hombre que la verdad sí conoce, lastimosamente es de los pocos que conoce a profundidad, es uno de los que más impulsa el deporte paralímpico. Y estaba yo escuchando ayer una interesantísima entrevista en el IMER, si mal no recuerdo, en el Instituto Mexicano de la Radio, que le hizo nuestra compañera Irma Cuevas, que ella es también integrante del Salón del Periodista Deportivo. Es una colega que tiene una vasta experiencia, es catedrática además, ella le hizo una entrevista interesantísima, decía Geoffrey Recoder, que había estado en un evento internacional sobre deporte, educación y salud. Y en uno de los diagnósticos que aparece, que le comenta Geoffrey a Irma Cuevas, es que México, fíjate el dato, Damián, México tiene entre 60 y 80%, perdón, entre 60 y 80 años de retraso en estos ámbitos, en educación, en salud y en deporte, en contraste con los países más desarrollados.
Digo, ni siquiera estamos en pañales, Damián, y esto es producto en buena medida, no es nada más un factor de la corrupción que hay en México. No, no, yo no le veo otros bigotes a esta historia, Damián. Hay un sinfín de aspectos que subyacen, pero lo que prime en México históricamente es la corrupción. Mira, el trabajo de Joffrey es de verdad para destacarlo. Es una persona verdaderamente bien preparada y que tiene, te digo, no solamente la convicción, sino que además el conocimiento para poder hacer las cosas correctamente. Ya habíamos iniciado desde hace algunos años con un trabajo para proponer la reactivación de las actividades físicas, deportivas en las escuelas, pero que fuera impartida por maestros de educación física, porque la SEP desapareció, la Dirección de Educación Física no existe en la SEP, ya no hay. Y al que ponen de maestro en las escuelas es normalmente a un sobrino de la directora porque jugó en Vietnamitas de Prepa 9 allá, fútbol americano, o porque jugó en la Liga Electricista y era un buen futbolista. Y las clases que le ofrecen a los alumnos son bastante malas. No hay infraestructura en las escuelas para poder ofrecer una buena clase de educación física. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estudiar la mayor parte de mi educación primaria en la Escuela Normal de Maestros, en una primaria afiliada, por supuesto, a la normal, que era la Escuela Luis Hidalgo Monroy, y teníamos una cancha de fútbol del tamaño oficial, teníamos pista de tartán, teníamos alberca, teníamos auditorio, teníamos foro para básquetbol, voleibol, con duela, vamos, las instalaciones estaban más que perfectas. Y para las escuelas de alrededor, que no tenían lo que nosotros poseíamos, estaba disponible las instalaciones del plan sexenal, pero la gente no se quedaba sin las clases de educación física. Actualmente en la escuela ya no da clases. Salen los chicos a su clase, a ponerse en un short blanco, a caminar por el patio, a comerse su sándwich, si es que llevaron lonche, y uno que otro está jugando basquetbol en un lado y otros están jugando voleibol en otro, y a lo mejor por ahí se armó una retadora de fútbol. Y párale de contar. Y además así nosotros proponíamos que fuera cuando menos una hora diaria de educación física, porque de esa manera estás incentivando la práctica del deporte. Y eso es sumamente importante. Ahorita los chavitos están acostumbrados a quedarse en su casa y en el tiempo que ellos distribuyan, pero a hacer tarea y a jugar videojuegos, porque pues ya ni siquiera pueden salir a la calle a jugar como a nosotros nos tocó, que podíamos salir a echar una cáscara de fútbol americano, de béisbol, de acuerdo a la temporada, y podíamos andar en la calle hasta las 8 o 10 de la noche sin ningún problema, ¿no? Y ahorita eso ya no sucede. Por eso es que hay un retraso que hasta se me hizo poquito, de 80 años hasta se me hizo poco, porque la diferencia es inmensa. Para hacerlo más claro, ¿qué está pasando en el fútbol soccer, no? Es una vergüenza lo que sucedió el jueves pasado allá en Las Vegas. De verdad es una vergüenza para la selección mexicana de fútbol, que en mucho tiempo no se había visto así de superada, ¿no? Le pintaron la cara y le pasaron por encima horriblemente, ¿no? Sí, sí, ahorita entramos al tema del fútbol. Digo, para mí es un resultado normal también, a mí no me extrañó. Pero sí, en el tema, por eso decía yo que es multifactorial lo que ocurre con el deporte y abonando a lo que tú señalas, precisamente había apuntado una idea que me vino a la cabeza. En nuestra época, Damián, y yo creo que hasta los años 80, quizá 90, nuestra mejor cancha eran las calles, éramos dueños de nuestras calles. Ahí nos hacíamos vagos en el mejor sentido de la palabra, practicando béisbol, fútbol americano,
atletismo, en fin, jugando trompo, canicas, yo-yo, estos juegos lúdicos que se han ido tristemente perdiendo con el paso del tiempo. Ya hay poca gente que juegue trompo, tacón, canicas, yo-yo, valero, en fin, esa parte es muy triste porque es una habilidad y te hace pensar. Ahora lo que tú decías que de los chicos que prefieren estar sentados viendo o jugando, practicando juegos en su tablet o en la lap o en el celular, es muy, muy triste. O sea, lo que uno necesita es habilidad. Lo que te ofrecen las redes sociales es habilidad. No te enseñan a pensar. Difícilmente las redes sociales te invitan a pensar. Entonces, para mí eso sí es sumamente delicado y insisto, por eso digo que es multifactorial entre la corrupción, entre que a los papás tampoco les interesa mucho el desarrollo cognitivo de los hijos, entre que los hijos no tienen alternativas, o sea, difícilmente no salen o salen producto del miedo crónico a que les vaya a pasar algo si salen si salen de casa. O sea, ya hay una psicosis social en torno a los hijos sumamente delicada y justificada por otro lado. Cuando el presidente dice que, estoy apelando un poco a la sociología del deporte, dice que no hay, en su gobierno no hay tantos muertos como en gobiernos anteriores, pues creo que se equivoca gravemente el presidente, ¿no? Hay alrededor de 150,000 muertos en lo que va de su gobierno, algo que en ningún otro gobierno había ocurrido, pero esta inseguridad abona a que México sea un país obeso. O sea, los chicos ya, insisto, no practican deporte, no hay deporte oficial. Y hay otra cosa grande también: la educación física no se da abasto para crear toda la infraestructura de entrenadores que requiere no solo la ciudad, el país. Y creo que es la única escuela, digo, a lo mejor estoy cometiendo un desatino, que hay en el país de estudios superiores de educación física. Entonces, lo que creó ahora el presidente va encaminado a esa figura, pero desde el béisbol. Y el país no solo es béisbol. O sea, me parece que a lo que le apostó el presidente de la República es a un capricho. Así lo definió el periódico El País. La pasión por el béisbol del presidente López Obrador, es sumamente delicado. Pues ahí, digo, el presidente está informado, sabe que hay en el país. Que te gusta también, hay como 60 federaciones reconocidas oficialmente, y que le haya apostado nada más al béisbol. Digo, ahí al principio, cuando se crea ProBase, que desaparece al año y medio, 2 años, que tenía oficinas en el mismo Palacio Nacional, a 100 metros del despacho del presidente, estaba el deporte, el béisbol, estaba el atletismo y el box. O sea, esos tres deportes les había dado prioridad el presidente. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nada más esos tres deportes, Damián? O sea, es un sinsentido. Y lo que decía yo hace un rato de no necesariamente México es medallas, pues tampoco en medallas, así como que somos chucha cuerera. México tiene solo 73 medallas olímpicas a lo largo de su historia. Cuba tiene como 240 y es un país de 17, 20 millones de habitantes, nada que ver con los 130 de nosotros, ¿no? Pero allá, como quiera que sea, han hecho del deporte una política de Estado y eso es importante, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, en lo que ha destacado México es en los deportes individuales, porque en los deportes de conjunto prácticamente pues no hay ningún logro, salvo aquel de 1948 de Mariles y el equipo ecuestre mexicano en Uh-huh. la Olimpiada de 2012 con Luis Fernando Tena y el equipo de fútbol que ganaron la medalla de oro. Uh-huh. Y eso te digo con sus asegúnes porque prácticamente todas las naciones europeas como que no le ponen mucho interés a lo que es el fútbol de los Juegos Olímpicos.
y eso permite que, bueno, equipos que no tienen normalmente en una competencia mundial un acceso a lugares más altos, en este caso puedan acceder y puedan llegar. Pero sí les digo, es gravísimo. Digo, si desde la escuela no tenemos una buena educación física, pues ¿a qué le estamos tirando? En el caso del fútbol, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades ya están proveyendo de jugadoras a la liga de fútbol femenil, solamente a las femeniles, todavía los varones no ingresan, pero ya están en ese tenor. Y esto ya lo había yo comentado antes aquí, pero esto lo había vaticinado Nacho Treyes desde los años 70. Tuve oportunidad de viajar con él a unos partidos allá en Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, y veíamos y nos hacía notar, don Nacho, mira la cantidad de niñas que están practicando fútbol por encima de los niños están jugando béisbol y fútbol americano, pero las niñas están jugando fútbol. Eso yo te garantizo que va a ser potencia mundial en unos cuantos años. Y ahí está la prueba, ¿no? Ahí está la prueba ya, lo que hicieron en las mujeres en los Estados Unidos. Y además, creo que son las únicas que han alcanzado ya una igualdad entre lo que se está pagando Salarial, sueldos entre hombres y mujeres, ¿no? Que eso varones también es y muy, mujeres. muy importante, ¿no? Sí, porque ellas, Damián, digo, sí, sí se entiende que ellas tengan hayan sido homologadas al salario de los varones, que, digo, tampoco son cantidades estratosféricas, aún no son cantidades estratosféricas comparadas con lo que ocurre en el béisbol, el básquetbol o el fútbol americano. Todavía dista mucho que un jugador de fútbol, soccer llegue a esas cantidades, pero sí que bueno que ya se igualó a las chicas, porque además los respaldan sus logros. Ellas, entre otros títulos obtenidos, tienen 4 campeonatos mundiales femeniles. Entonces, sí se justifica que ellas tengan este salario igual a los hombres cuando representan a su país, cuando representan a Estados Unidos. Pero fíjate, me quiero remitir un poquito también al tema, a un tema que tocaste hace un rato, de cómo es tan veleidoso el deporte oficial cuando Jesús Mena alberga la sede del Salón del Periodista Deportivo. Ahí había un salón, había una computadora, se podía ver de manera virtual los que en aquel momento eran como 100 colegas que habían ingresado, o 50, ya no me acuerdo bien. Y yo les había dicho en las reuniones que había de los colegas que era un equívoco haber aceptado que se fuera ahí el salón, que tuviera como sede la CONADE. Precisamente por eso que tú señalas, por ¿cómo decirte? Los cambios radicales cuando llega otro funcionario al frente del deporte. O sea, se va Jesús Mena y llega Alfredo Castillo y pues da el traste con la sede que teníamos nosotros. No hay como buscar una total independencia como gremio, como salón, porque si no estamos sujetos a los avatares de lo que es la política mexicana, y pues ya hemos dado cuenta de lo tristemente célebre que es la política mexicana, por decirlo con algodones, ¿no? Continúa, Jesús, por favor, en lo que me recupero tantito. Sí, Si está mal. sí, y ya nada más, incluso estaba recordando, ya la señora Guevara ya la instruyó un juez para entregarle las becas a las chicas de nado sincronizado. Ya hay una cuestión legal que la señora tiene que pagarle, son 11 chicas, el equipo está constituido por 13, hay un chico, un varón que entrena con ellas, y hay una entrenadora, en total son 3, entonces le tienen que entregar los recursos económicos a todos ellos, y Ana Guevara dice que hasta la fecha no ha recibido la notificación correspondiente, pero sí me parece que hay una cuestión grata ahí, como entró al rescate de las chicas, la Fundación
Telmex, y bueno, pues gracias a ellos Telmex invirtió poco menos de 1 millón de pesos para que las chicas pudieran viajar a Egipto, que digo, tampoco es una sangría mayor para Carlos Slim, que a lo largo de su vida 3 veces ha sido el hombre más rico del mundo, y además ese recurso es sujeto de deducción de impuestos. Digo, a él en cierto sentido no le crea tanto, además la publicidad gratuita que ha recibido, nosotros cuando mencionamos Telmex es publicidad gratuita para él, ¿no? Pero qué bueno por ese lado, incluso ya Tupperware, no recuerdo si Avon, creo que estas dos empresas ya también ofrecieron el respaldo a las chicas para que puedan tener recursos y puedan seguir haciendo su sueño de cara a los Juegos Olímpicos de París ahora en 2024, ¿no? O sea, esa parte empresarial a mí me consuela, conociendo también que los empresarios no son almas de la caridad, ¿no? Bueno, finalmente, el deporte también es un negocio. Y vamos a ver lo que Claro. sucede. Vamos a ver lo que sucede, porque lo que han anunciado también ahora en el fútbol mexicano es, bueno, la creación de un personaje que es el alto comisionado, que recae en Juan Carlos Rodríguez, un nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que es Ibar Cisniega, entre otras cosas, desde mi punto de vista, el mejor dirigente que ha habido en la última época en lo que es la Confederación Deportiva Mexicana, en la Confederación, en la Comisión Nacional del Deporte. Ahí hizo un gran trabajo Ibar Cisniega. Él creó, entre otras cosas, la Olimpiada Infantil y Juvenil, y de ahí salieron grandes atletas que han representado a México en las cosas importantes. Y también se quedó Mikel Arriola como presidente de la Liga MX. Vamos a ver qué es lo que cambia ahí. Vienen a tratar de mejorar, pero han intentado, pero es poco lo que han hecho. Bajaron de 9 a 8 o de 8 a 7 el número de extranjeros. Es una barbaridad, ¿no? O sea, debería haber cuando mucho 3, pero bueno. Se supone que va a volver el ascenso y el descenso, porque es estar jugando sin sentido al no tener ninguna aspiración, tanto los de la Liga de Expansión como los de la Liga MX. Y además también tienen que establecer unas condiciones que no sean tan adversas para los equipos que van a ascender. Es decir, les imponen reglamentaciones que difícilmente podrían cumplir, como una capacidad de mínimo 25,000 aficionados en su estadio, instalaciones con características de estadios de primer nivel que difícilmente los tiene en la Liga de Expansión. Pero bueno, aparentemente se va a tratar de ajustar por ahí algo para que sea factible. Y vamos a ver si los cambios finalmente detonan en una mejoría del fútbol mexicano. Hay una parte que yo creo que puede funcionar con la creación de ¿cómo llamarle? Un cuerpo dedicado completamente a la preparación de los futbolistas a nivel nutricional, a nivel corporal, es decir, van a tratarlos como tratan a los equipos de, de más alto rendimiento. Eh, Han estado tratando de obtener datos de los diferentes lugares en el mundo donde utilizan este sistema para adecuarlo mejor al fútbol mexicano. Y eso me parece muy interesante. Desafortunadamente se empezó muy mal ahora con Coca, porque pues la verdad es que ya están esos nuevos dirigentes, pero ellos no tuvieron nada que ver con la designación de Diego Coca como entrenador de la selección nacional. Era muy importante lo que iba a suceder el jueves pasado, porque de eso debería determinar cuál sería el futuro del entrenador de la selección mexicana, y lo que ofrecieron fue un verdadero desastre. No porque no lo hubiéramos esperado. A Estados Unidos no se le gana desde 2019, pero no solo eso,
nos han superado con el equipo grande, con la selección sub-23 y de todas maneras le han pasado por encima al fútbol mexicano. No tan grave como esto último, en el que se notaba una desesperación en los jugadores terrible. Se dedicaron a golpear, a dar patadas. Eh, Era terrible ver cómo ninguno, por ejemplo, de los laterales podía alcanzar a los extremos americanos. Le sacaban 3, 4 metros en un espacio muy corto y no los podían detener. Y no se llevaron más goles porque se fallaron varios que prácticamente estaban hechos. Pero bueno, equipos con otra calidad no perdonan. Y a México le hubiera ido como en la última gran decepción, que fue la del 7-0 contra Chile. Fue de verdad terrible lo que presentaron. Mañana van a jugar por el tercer lugar contra Panamá. Vamos a ver cómo les va, porque está muy difícil. Y por otro lado, mañana también frente a Panamá va a estar una selección juvenil que está jugando en Francia en el eh, torneo de Toulon, ¿te acuerdas? Este que se hizo famoso por la participación de aquella selección amateur de Hugo Sánchez. También están en la final. Ayer le ganaron en penaltis al equipo francés y mañana van a estar en la final frente a Panamá. Vamos a ver qué tal les va. Ojalá que a estos chicos les vaya bien y ojalá que haya un golpe de timón de verdad en la selección mexicana de fútbol, porque lo que presentaron fue terrible, fue muy vergonzoso verdaderamente. Mucho la atención, no solo en la parte física, ya son muy superiores los jugadores de Estados Unidos a nivel de selecciones, sino en la parte técnica. Antes como que como premio de consolación se pensaba que México era mejor en esos aspectos y pues gente aquí que no, a mí me llamó muchísimo algunas de las jugadas, los jugadores de los futbolistas estadounidenses con el balón en los pies, algo que no hacen ya los jugadores mexicanos, y ese es un pequeño detalle de cómo yo no digo que haya involucionado el fútbol mexicano, me parece que permanece estancado desde hace décadas y bueno, aquí en sentido estricto no pierden, no, los verdaderos, ya lo he dicho en otro momento, a veces incluso he sido censurado por llamarles super ratoncitos verdes, me censuraron en un portal y llamarlos así en aras de el derecho de las audiencias, pero eso es lo que son, y no tanto los jugadores. Los verdaderos ratones verdes son los dueños del balón desde mi punto de vista. Ellos y solo ellos son los responsables de la debacle histórica del fútbol mexicano, y técnicos y jugadores pues acaban siendo chivos expiatorios. Y de eso se vale los medios de comunicación, en particular las dos televisoras, para darle al aficionado a tole con el dedo. Tú me decías del programa de tercer grado deportivo. La verdad a mí no me dice mayor cosa, pero bueno, a mí en lo particular. Y recordemos, México tiene 8 millones de futbolistas amateurs, y que tengamos este nivel de fútbol es reflejo de que los dueños de la pelota están equivocados en su toma de decisiones. Es su lana, ellos saben cómo invierten y por qué lo invierten, pero les dejaría mucha lana si se movieran un poquito del lugar. Y lo otro que a mí me llama la atención, recuerdo cuando Hugo Sánchez regresó a México en 1993, perdón, él era ya pentapichichi, regresaba de España con las alforjas repletas de logros, primero con el Atlético de Madrid y luego con Real Madrid, y en aquel momento éramos como 3 o 4 reporteros que nos dijo que en México había esclavos del fútbol, palabras más, palabras menos, y yo creo que sí, pero hay un que refuerza lo que dice un poco Hugo Sánchez: a mal amo, mal esclavo. Por eso tenemos ese fútbol,
porque son pésimos amos del balón estos hombres. Y digo, la vida de manera natural me ha enseñado a ser escéptico, no solo como en la parte deportiva, Damián, también en la parte personal. Y a lo que quiero ir es, también ya lo mencioné en otro momento, lo que dijo Nacho Treyes, poquito antes de morir, por ahí iba a cumplir 99 años, él fallece a los 103 años, un texto que publiqué en la revista Etcétera y después se replicó en varios medios, donde Don Nacho decía que México jamás iba a ser campeón del mundo. Yo puedo decir misa, nunca he estado en la entraña del fútbol, lo he hecho como reportero toda la vida, pero Don Nacho Treyes fue casi 15 años en distintas épocas técnico de la selección nacional. Y si alguien tiene autoridad o tuvo autoridad moral para hablar del fútbol de esa manera, pues era Don Nacho Treyes. Entonces, la conclusión es que el fútbol va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque la afición lo consume. La afición está deseosa de consumir la basura que le dan en la televisión y en los diversos medios. Ya no solo es la televisión abierta, ahora también es en la televisión de paga. La afición está deseosa de ver esa basura. Digo, obviamente hubo una reacción por la forma en que pierde contra Estados Unidos, pero el mexicano es de muy corta memoria, al rato se le olvida y va a seguir enganchado y va a pensar que en el Mundial del 2026, que recordemos organiza México y Estados Unidos, en una de esas México puede ser campeón del mundo. No dudo que haya gente que lo piense. Fíjate que fue triste porque independientemente de las expulsiones, de todo lo que pasó, eh, hubo otra vez la presencia del grito homofóbico y primero pasaron un aviso en las pantallas del estadio pidiéndoles que se abstuvieran o iban a detener el juego. Posteriormente detuvieron el partido. Habían dado 12 minutos de tiempo de compensación por todo lo que había sucedido y estaba bien, 12 minutos. Pero vuelven a despejar, vuelven a hacer lo mismo y creo que se quedaron como 6 minutos ya sin jugar. Y el árbitro decidió terminar con el partido. Y la verdad es que en el momento en el que dice, ya se acabó, ves la cara de los jugadores mexicanos y sintieron un alivio terrible. Sí, gacho, pero lo dijeron que, ay, qué bueno que ya se acabó esto, ¿no? Porque de verdad fue un sufrimiento. De verdad se les veía un sufrimiento en el juego porque no hallaban cómo. Eh, estaban Orbelín jugando, pues no sabía yo si era segundo o centro delantero o estaba jugando atrás del centro delantero, pero no alcanzaba a agarrar la pelota. Luis Chávez estaba pues metido como si fuera otro central. Y es un muchacho que tiene más capacidad para estar al frente, para poder tirar de media distancia, para meter servicios en profundidad. Antuna corriendo como loco, pero sin meter un servicio bueno para anotar. Henry Martín no recibió una sola pelota. Este muchacho Santiago Jiménez, pues muy voluntarioso y todo, pero empujando a los jugadores en las broncas, pero no agarró una pelota en el área, ni cerca del área, ¿no? No pasó absolutamente nada con ellos. Se veían sin pies y sin cabeza. Y corrían para allá y corrían para acá. Y lo más triste de todo es que cada vez que cualquiera de los medios de contención que tenía Estados Unidos mandaba un balón filtrado, veías la cara de los jugadores y era de desesperación porque no los iba a poder alcanzar. A los dos, a Pulisic y a Wea por el lado derecho, a Pulisic por el lado izquierdo, ni Angulo ni Jorge Torres pudieron detenerlos, ni Gallardo, ni a nadie, absolutamente nadie. Les pasaron por encima de la manera más fácil del mundo. Y eso fue terrible, de verdad terrible. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora viene la Copa de Oro. En ese momento creo que cambiar al técnico sería demasiado complicado.
Pero por otro lado, si el equipo está que no le ves ni pies ni cabeza, poner a uno, poner a otro va a ser exactamente lo mismo. Así que vamos a ver qué deciden y a ver quién se anota ahí como para decir yo levanto la mano y quiero la selección de México, como en alguna ocasión lo hiciera Hugo Sánchez. Sí, pero Sánchez jamás se la van a dar y qué bueno, me parece que Hugo Sánchez no, como futbolista fue el más exitoso desde mi punto de vista, no es el mejor a lo largo de la historia del fútbol mexicano, es el más exitoso, insisto, eso sí, pero bueno, es una opinión personal. Lo otro, lo que señalabas, me quiero regresar un poquito a lo que señalabas de Ibar Cisniega, qué bueno, me parece que es un personaje de los pocos personajes del deporte, del llamado pantalón largo serios, me parece que es un hombre profesional, pero pues urge, desde mi punto de vista, atemperar el poder omnímodo de los dueños de la pelota, Damián, y desde mi punto de vista lo único que puede hacer que esto crezca, la verdad, eso puede ser un buen revulsivo para que el fútbol mexicano crezca, que haya un sindicato, imaginemos un sindicato que aglutine jugadoras, a Se está hablando también, futbolistas. Esto, se está hablando también de la creación de un sindicato serio de futbolistas, ¿eh? sí, pero un sindicato independiente, así los Claro, hay, claro. por eso ha crecido sustancialmente el fútbol. Digo, en Estados Unidos todos los deportes profesionales tienen sindicato. Allá sí te pueden parar una liga con la mano en la cintura, digo, cuando haya algo que lo justifique, pero no es el caso del fútbol mexicano. Imaginemos qué terrible que quienes son los actores principales de tu deporte por excelencia, el deporte nacional por excelencia, no tengan ni voz ni voto en la toma de decisiones, pues son un cero a la izquierda. Literalmente los futbolistas, hombres y mujeres, son un cero a la izquierda. Ellos son los que le dan vida a este espectáculo. Entonces me Son parece moneda un de cambio, sinsentido. son moneda de cambio, nada más. No tienen otra representación. Y eso es lo malo. Ahora, se está hablando de la posibilidad de crear un sindicato para darle de alguna manera presencia, fuerza, voz y voto a lo que es pues, la materia prima más importante de esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que históricamente en lo que somos como país, Damián, te acordarás tú, Sí, sí. el sindicato era sinónimo de corrupción, un sindicato era sinónimo de corrupción. No necesariamente en el fútbol puede ser. Yo me acuerdo de la creación del sindicato en 1971, ya hubo un sindicato que encabezaron jugadores de Guadalajara y Carlos Albert me parece que erróneamente se colgó de una medalla que no era cierta. Él nunca hizo labor en defensa del futbolista. Ya platicaré en otro momento con más profundidad la historia con Carlos Albert, que no demerita, eso no demerita la forma como lo corrieron del fútbol, cómo le dieron una miseria, pero en ese 71 hubo ese sindicato registrado ante la Secretaría, es el único sindicato registrado oficialmente ante la Secretaría del Trabajo, que insisto, encabezaron la mayor parte eran jugadores de Guadalajara. Y luego en los 90, por ahí de 93, si mal no recuerdo, se crea la Asociación de Futbolistas Profesionales, que el primer presidente fue Javier Aguirre. Pues no pintaba para que esto fuera más halagüeño. Una asociación no tiene el mismo peso. En esa asociación, no sé si recuerdas, pero cuando van a participar en la Copa América, que ya estaba manejando Miguel Mejía Barón, hubo un intento de paro porque la mayoría de los jugadores no tenían contrato con sus equipos y criticaron eh, ácidamente a Carlos Hermosillo como Esquirol porque él dijo, no, 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 yo sí tengo mi contrato, yo sí vengo a jugar y yo sí juego, ¿no? Y se llevó una crítica muy severa a Carlos Hermosillo por esa situación. Pero ahí la bronca, Damián, de lo que yo recuerdo, incluso creo que hay esa parte que consigno en el libro que escribí de política y mafias del fútbol, en 94. Eh, Hugo Sánchez era la cabeza del grupo rebelde, por Así llamarlo de es. alguna manera,
Y él cuando llega de España, eso sí me lo declaró en exclusiva para el periódico El Financiero, que iba a mover a México para acabar con el draft de futbolistas. Ese draft duró más de 30 años, hasta hace poquito ya cambió la forma y qué bueno, porque era tristísimo los futbolistas en los hoteles, en los baños de los hoteles donde se hacía esta compraventa de piernas, verlos negociar su carta, la verdad era muy lamentable. Y bueno, con el paso de esa asociación de futbolistas pues acaba entre gris y oscura. Ortiz se llama quien lo encabeza ahora. Él jugó un ratito, se me va el nombre, fue jugador profesional también, pero sí urge que haya una independencia de los dueños del balón. Sería tristísimo que fuera un sindicato, como se le llamaba en aquel entonces, charro, ¿no? Que sirva a los intereses y la idea de los jugadores sirva a los intereses del balón, de los dueños. En ese momento, cuando la condición de la eliminación del draft, insisto, aquí quien encabezaba el movimiento era Hugo Sánchez, aunque él siempre mantuvo un perfil bajo. Eran los demás jugadores. A condición de eliminar el draft, era viajar a la Copa América en Ecuador en 1993, donde hacen un muy buen papel. Creo que ha sido una de las mejores actuaciones de México que a mí me ha tocado ver, que pierden 2-1 contra Argentina en la final, quedan subcampeones y eso fue lo que originó ese movimiento rebelde, y eso en cierta medida a lo mejor le crea prejuicios a los dueños del balón para volverle a dar la selección a Hugo Sánchez. Yo creo que jamás se la van a dar. El Piojo Herrera ya también levantó la mano. Si el Atlético San Pancho necesitara técnico, en una de esas también se apunta el Piojo Herrera, ¿no? Pero bueno, si quieres cerrar, Damián, si quieres cerrar. Yo creo que sí, creo que el deporte mexicano está pasando por un impasse muy delicado, económico, deportivo, de credibilidad, de imagen, que no se merece. La verdad, hay una gran cantidad de personas ávidas por ver eventos deportivos que se pueden llenar fácilmente, pero tristemente nos enteramos nada más de la natación artística cuando tienen problemas y no pueden viajar. Y el fútbol americano femenil, que hizo un extraordinario papel cuando tienen que cerrar una calle importante para poder obtener recursos y hacer el viaje para participar en las competencias importantes. Cuando vienen los Juegos Olímpicos y nos volvemos expertos en gimnasia artística, en gimnasia a manos libres, en barras asimétricas, en fin, o sea, y eso es una tristeza. Yo creo que deberíamos establecer mejores condiciones para la práctica y para el disfrute de los espectáculos deportivos, que nos harían muchísimo bien como sociedad. Y el deporte paralímpico también, el fútbol de amputados es interesantísimo, y les ofrecemos, aquí nos comprometemos, Damián y yo, le voy a hacer manita de puerco para invitar a Geoffrey Recoder para que nos acompañe. Él ha estado en alguna emisión con nosotros y que nos detalle esta parte que es interesantísima. ¿Cuántos años tiene de rezago México en el tema de la educación, la salud y el deporte? Pinta para hacer un programa muy interesante. Llegamos al final de esta emisión, de estas salas de papel. Damián, te agradezco el detalle, el esfuerzo, y bueno, pues seguimos haciendo con el cariño y la pasión de siempre estas salas de papel, recordándoles que en este espacio no solo hacemos periodismo deportivo, también hacemos deporte. El periodismo, Juan Manuel Damián, Jesús Yáñez, agradeciendo como siempre el favor de la compañía y de la escucha, convocándolos a las próximas alas de papel y que sigamos volando en este espacio. Hasta la próxima, mil gracias.